Diputada Mariana Zubik, después vamos a hablar de la corrupción, de los derechos humanos, de todo, pero culturalmente, ya que estamos hablando de esta situación del culto a la personalidad, ¿qué balance haría usted de cuál ha sido la herencia que nos dejó Néstor Kirchner y que todavía sigue con Cristina? Es, creo, una de las cosas que deberíamos debatir todos y reflexionar todos, ¿no? Recién miraba más o menos el raconto que hiciste sobre cuestiones emblemáticas. Entonces, nada, me venía a la cabeza algo. Una cosa es, y mencionabas vos, ¿no?, la ejemplaridad. Una cosa es que los referentes te generen orgullo y otra vergüenza. Claro. Entonces, cuando te generan vergüenza y que cuando no hay un clamor popular, viene la imposición. Por eso la imposición de intentar poner, bueno, las calles, nombres a las calles, de lo que fue en Río Gallegos, la calle Roca y la avenida San Martín, que es pleno centro, los monumentos, ¿no? Viene la imposición. Entonces, en esta imposición, ¿qué es lo que sucedió? Yo soy nacida y criada en Santa Cruz y viví el proceso de transformación y daño profundo cultural que significó el kirchnerismo, del cual te diría que es muy difícil volver atrás. Soy hija de pioneros fundadores, nieta. Muchos de nosotros vimos cómo se forjó la provincia, como él, nieto de croatas como yo. Claro, claro. Y como toda la familia, Kirchner, Zeppernich, ¿no? Seguro. Bueno, acá está Álvaro también puede relatar lo que es la conformación de lo que fue y lo que significó forjar la provincia de Santa Cruz. Con actitudes heroicas de aquellos que empezaron, ¿no es cierto? Absolutamente heroicas, pero bueno, había un concepto de comunidad. Estamos casi a 3.000 kilómetros de la capital federal, con en aquel entonces menos de 20 grados bajo cero, ¿no? Las inclemencias hacían que vivir en esa latitud signifique un principio de solidaridad entre otras cosas, pero fundamentalmente aquellas personas que con mucho valor se fueron al confín del mundo, casi al final del planeta, digamos, de lo que es el mapa, iniciaron en ese proceso, con mucho optimismo, pero con muchos valores, la fundación de lo que fue la provincia de Santa Cruz, que luego se destruyó. Yo te voy a dar un dato. Antes de que llegue el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz se exportaban 4,5 millones de cabezas de ganado. Estaba emplazado en cada uno de los puertos de la provincia de Santa Cruz lo que era el frigorífico Swift. Claro. La actividad ganadera era muy importante. Luego vino la actividad extractiva, es decir, el petróleo, la minería, el gas. Y lo que significó fue que Santa Cruz era la provincia más rica del país. Vos ves, es la segunda provincia en extensión territorial de la Argentina. Seguro. Teníamos el ingreso per cápita más importante de la nación. Más importante de la Argentina. Claro. Y cuando llega Néstor Kirchner a la provincia de Santa Cruz, la realidad es que todos advertían en Santa Cruz que iba a ser el polo de desarrollo productivo más importante de la nación, porque es la segunda reserva de agua mundial, de agua dulce del mundo. ¿Qué significó el kirchnerismo y cuál fue el legado de Néstor Kirchner? La destruyó, como todo lo que han hecho, la fundió. Destruyó los lazos sociales, porque hablamos de un gran proceso de transformación y daño cultural. Justamente por esto, ¿no? Llegó para destruir la provincia de Santa Cruz fundiéndola, llegó con 8.000 empleados públicos, se fue con 65.000 empleados públicos. 8.000 a 65.000. Así es, 73% de la comunidad económicamente activa depende de la administración pública. Eso significa que transformaron habitantes, ciudadanos a rehenes. Claro. Vos tenés condicionado y atado todo lo que es el sector productivo y lo que fue, porque el que dijo que iba a cambiar la matriz productiva y desarrollo económico de la provincia de Santa Cruz, lejos de eso, destruyó al sector privado, destruyó al sector ganadero. Y en un proceso de situación de crisis enorme en la provincia de Santa Cruz, lo que hizo fue una embestida institucional feroz, donde se quedó con, por sobre todas las cosas, el Poder Judicial. En la provincia de Santa Cruz no existe la República. Claro. Es decir, la democracia es solo el DNI y el voto, pero no hay representación de las minorías por toda la destrucción y embestida institucional que llevó adelante Néstor Carlos Kirchner. ¿Y eso qué significó? Significó el daño cultural de entender hoy que en la provincia de Santa Cruz, de lo que fue y lo que significó y lo que podía haber sido para todos los argentinos y para todos los santacruceños,
hoy es el laboratorio y es el origen, vos mencionaste mi libro, donde practicó Néstor Kirchner lo que luego generó A y nivel que nacional. intentan ahora perpetuar a nivel nacional, ¿no? Vamos a seguir, por supuesto, durante todo el programa con esta transformación de los Kirchner, de no hacer nada, de ocultar, de no querer hacer una misa, a convertirse en los paladines de los derechos humanos para cooptar a las madres, a las abuelas, incluso a sectores de la juventud. Sí, bueno, como contaba muy bien Dino Safrani, ¿no? Para los santacruceños fue toda una sorpresa, porque además en esa vez que cuenta Dino que van las abuelas a Santa Cruz, Sí. luego van también cuando Néstor Kirchner era gobernador y él se negó a recibirlas. Se negó a recibir a las abuelas. Sí, ellas fueron acompañadas por Luis González, un referente muy importante de la provincia de Santa Cruz, y bueno, le tocaron la puerta insistentemente y él respondió que no las iba a atender. No solo que toda vez que se conmemoraba él no participaba de esos actos, Claro. sino que déjame decirte algo también interesante respecto a la historia con este Bueno. tema del kirchnerismo y su vínculo con los militares. Esto lo relato en el libro. La primera parte de su fortuna no solo se inicia con la 1050, sino con Finsud, que era una financiera que oficiaba de Palo Blanco, Sí, sí, Testaferro. Testaferro, de Faltraco, que era un militar. Ah, mira vos, no lo sabía. Esto lo cuento en el libro. Y Faltraco, ¿a quién va a ver? A Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner lo hace a través de Sancho, padre. Claro, claro, En ese momento era intendente de la época de la dictadura. claro. Entonces va y le pide a él contactos con los militares. Y Sancho le presenta a Faltraco. Y Faltraco le da la posibilidad de iniciar con Finsud, con esta financiera. Ahí empieza todo lo que luego ustedes ven con estas 23 propiedades que adquiere y como efectivamente decía Dino, jamás vimos ni hay registro cuando ellos estaban con su estudio de abogados junto a Ortiz de Zárate, Ortiz de Cristina Zárate, y Néstor Carlos Kirchner, jamás presentaron un habeas corpus, nunca. No solo que no presentaron y no defendieron a nadie, sino que se hicieron y utilizaron de manera bastante inescrupulosa esa época de la historia argentina. Recordá también que Río Gallegos es uno de los regimientos, está conformada la provincia de Santa Cruz, Claro, gran parte, claro. con destacamentos de los regimientos más importantes de la Argentina, por una cuestión de Sí, geopolítica, geopolítica, claro. tema limítrofe, la situación con Chile, etcétera, ¿no? Tanto Río Malvinas, Gallegos, claro. Ross, Pentec, comandante Luis Piedrabuena, ¿no? Por el tema también del litigio Malvinas, que déjame decirte que en plena guerra de las Malvinas, ellos se fueron. Nosotros nos quedamos. Cuando se inicia la guerra de las Malvinas, ellos se fueron. Mirá vos, porque si algo que no se le criticaba en un momento era que habían sido malvineros, que habían estado muy fuertemente No es vinculados al cierto. tema. ¿No es Ellos se verdad fueron eso? de Río Gallegos y nosotros nos quedamos. De hecho, yo recuerdo perfectamente todo ese suceso y ellos se fueron de Río Gallegos. Creo que se fueron a La Plata o a Buenos Aires, ¿no? Esto rodeado de la gente. Le pregunto a la diputada Mariana Zubik, de todos estos mecanismos de autoritarismo, de control de la política, de control de los medios, ¿cómo lo estructuraban? ¿Cómo giraban? ¿Cómo era su manera de conducir ese autoritarismo? La verdad que con mucha transparencia, como lo decía él, Claro. no andaban con vueltas. No andaba claro, no tenía eufemismo. Ningún eufemismo, siempre fueron absolutamente frontales en ese sentido, ¿no? Vinieron a la vida sin culpa y sin principios y sin escrúpulos, motivo por el cual no daban explicaciones, tomaban las decisiones. Lo que pasó con el procurador Eduardo Sosa, Claro. al desdoblar su cargo y sacarlo porque él estaba justamente investigando el tema de los fondos de Santa Cruz, lo hicieron a cara descubierta, ¿no? Directamente desdoblan el cargo y lo sacan del cargo. Y no Luego- respetaron la exigencia de la Corte Suprema de Justicia en varias Ninguna. ocasiones, claro. Luego ampliaron el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, también lo hicieron de la misma forma, de 3 a 5, que es lo que quieren hacer ahora. Claro. Por eso siempre decimos, si quieren saber qué va a pasar a nivel nacional o qué pueden intentar hacer a nivel nacional, hay que ir a ver lo que sucedió en la provincia de Santa Cruz. Y creo Todos que el estos presidente era procesos- Carlos Zanini, ¿o no? Del Superior Luego, Tribunal. luego Luego- en el segundo mandato de Néstor Kirchner, él avanza allí y nombra la totalidad de los magistrados. Ahí nombra como presidente del tribunal a Carlos Zanini y nombra acólitos. Claro. Tanto el Tribunal Superior de Justicia luego crea cámaras para que no vayan a la Cámara Federal que estaba en Comodoro Rivadavia, ahí estaba Eva Parcio, que era independiente. Entonces crea cámaras también para esto e instruye a los fiscales. A ver, un claro ejemplo, no hay un solo funcionario de la provincia de Santa Cruz
que haya sido investigado siquiera por un solo fiscal en toda la provincia durante los 30 años que lleva el régimen kirchnerista. Qué dato espectacular. Entonces, ningún funcionario ni siquiera investigó, ni Ni siquiera siquiera para investigado. disimular. Bueno, a ver, está María López Lestón, que es prima hermana de Néstor Carlos Kirchner, está su propia sobrina nombrada como Natalia Mercado. Natalia Mercado, estaba Romina Mercado, estaba Santiago Lozada en su momento, que era pareja de Romina. Bueno, en su momento en el tribunal nombran a personas que eran deudores incobrables del Banco Provincia, a Mariani, ¿no? a Puricelli, bueno, a Clara Salazar, un montón de gente que eran acólitos y personas directamente vinculadas. Uno era apoderado del Frente para la Victoria, otro había sido ministro, todos ellos reinando en el Poder Judicial, como propio, por supuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Es decir, ¿de qué forma ellos, de esa manera, inician la embestida de hegemonía política? Una vez que tienen blindada la provincia de Santa Cruz para poder hacer y deshacer sin castigo, avanzan con la hegemonía económica para detentar y cooptar el poder político. Ese es el principio y el manual kirchnerista. Primero tenés que detentar el poder económico, doblegando a aquellos que puedan llegar a tener independencia económica para poder de alguna manera tomar o tratar de competir políticamente. Claro. Entonces de esa manera destruyen la matriz económica para generar de esa manera rehenes, aumentando, como te contaba, la plana de la administración pública. Transforman ciudadanos en rehenes. Una vez que te tienen disciplinado así, que es lo que está pasando, también estamos viendo. Hoy estamos viendo a nivel nacional esta crisis fenomenal en la que estamos, está generando de algún modo y transformando ciudadanos en rehenes, aumentando la asistencia del Estado y que de algún modo tengas que siempre estar y asistir. Esto también de algún modo Álvaro recién lo describía. Cómo se ha destruido el federalismo en la Argentina, que lo vimos también en la provincia de Santa Cruz, la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Esta es una forma también de ejercicio del poder, ¿no? Y luego lo que ha sucedido y sucedió con los medios de comunicación en la provincia de Santa Cruz, directamente los compraron. Quedaron solo medios digitales como OPI Santa Cruz, que eran los únicos que estaban allí para mostrar la verdad, y el resto fueron cooptados y fueron comprados, ¿no? Impresionante. Ahora vamos a hablar con Francisco. Bueno, hemos intentado hacer una biografía no oficial, por supuesto una historia no oficial, crítica de lo que ha sido Néstor Kirchner, y quiero que cierre el programa la diputada Mariana Zubi con una conclusión. Por favor. Me parece muy importante, ¿no?, dar testimonio y lo que vos mostrabas en tu historia en el periodismo, cómo echás por tierra determinadas creencias, ¿no? La evidencia elimina la creencia. Claro. Entonces me parece que la memoria es esencial para no repetir la historia ni absolver delincuentes, ¿no? Entonces, por eso es importante dar testimonio. Acá, en la justicia, como lo hice durante 6 horas en la causa de la obra pública. Y como lo han hecho muchos argentinos, y lo están haciendo muchos argentinos. Ahora, el tema que se dirime en esta instancia, ¿no?, luego, con estos 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, y lo que he padecido y he vivido como santacruceña, tiene que ver con algo que mencionaba anteriormente, que es la aculturación. Lo que tenemos y está en puja en la Argentina en realidad es la invasión de una cultura, que es la cultura donde hay complacencia con el delito. Y que por eso es lo que está pasando hoy, donde está en jaque la propiedad privada. Y donde están intentando generar escenarios de enfrentamiento y violencia para poder consolidar el plan que tienen, que es el de la impunidad eterna. Y es ahí donde nosotros no tenemos que estar. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido A vos, muy muchas gracias. importante tu aporte. Gracias.